¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este sexto capítulo de Literatus, podcast en el que se habla del género del cuento, las vidas increíbles de los autores y que es perfecto para oír, por ejemplo, mientras juega videojuegos, el famosísimo FIFA, o se toma una copa de vino, una cerveza, un té, un café o mientras va movilizándose en la bicicleta, patineta o carro. Mejor dicho, para que lo oiga mientras acompaña su vida y para que se datee un poco de literatura que llena el alma y llena la mente. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como prefiera llamarme. Empezó octubre y como les dije en el episodio de Cortázar, es decir, el pasado, se vienen los autores de terror. Y para empezar, elegí a Shirley Jackson, autora cuyos demonios habitaban en ella y salían de visita a través de su escritura y que se consideraba a sí misma una bruja. Ella escribió cuentos de terror que nos dejan, o mejor dicho, no nos dejan, caminar en la oscuridad o dormir plácidamente. Y también escribió para revistas de ama de casa. Shirley Jackson, la escritora de terror atormentada. Bienvenidos y bienvenidas. Shirley Jackson nació el 14 de diciembre de 1916. Nació en una familia de padres conservadores y aristócratas que iban al club, imagínense, iban al club y que eran, al parecer, millonarios. Ella era, su abuelo fue arquitecto y construyó muchas de las casas de la aristocracia de esa época. Lo que cuentan después, o lo que cuenta ella dentro de sus entradas de diario, es que muchas de esas casas que ella después vio en fotos, imágenes o lo que fuere, las utilizó dentro de su narrativa, la metió dentro de las novelas o dentro de las historias que construyó. Y lo que veremos es que tanto las casas o el concepto de hogar es un elemento que se utiliza mucho en el terror y que Shirley Jackson utilizó constantemente, porque es que el hogar para ella era un lugar miedoso. Shirley Jackson tuvo un hermano y una infancia, en realidad una vida muy trágica. Jackson siempre fue la vívida imagen a los ojos de su madre de lo defraudante. ¿Por qué? Porque la madre, que se llamaba Geraldine, le decía cosas como, por ejemplo, que hubiese preferido una hija más bonita. Alguna vez le dijo que ella era producto, oigan esto, producto de un aborto fallido. Imagínense que usted, su mamá o su papá le diga eso, pues de ahí en adelante que viene en la vida. Y pues claro, la mamá vivía criticándole su pelo, su peso y su falta de feminidad. Todos estos temas van a volverse importantes también dentro de la obra de Shirley Jackson. Todo eso que le pasó en su infancia, ella lo va a cargar a través de su vida y va a tratar de sacarlo en su escritura. Ella era una mujer que cargaba a los demonios por dentro, que cargaba al infierno a donde fuera que fuera. Y como las pesadillas no son una cosa de una noche, sino que están para perseguirnos toda la vida, una vez Jackson se fue de la casa, Geraldine, es decir, la madre, seguía buscando y encontrando las maneras de perseguirle y dañarle su existencia por esta tierra. ¿Cómo? Le enviaba cartas en las que le criticaba no solo su escritura, y le decía que siempre escribía de lo mismo y de los mismos personajes, sino también su forma de vivir y el hecho de que se hubiera casado con un judío que a Geraldine la verdad no le hacía mucha gracia. Dicen entonces que Shirley Jackson vivió para llevarle la contraria a su madre, que se fue de la casa, se convirtió en escritora, se casó con un judío, hombre que después sería muy importante en la vida de Shirley Jackson, y que se engordó todo por llevarle la contraria a su madre. Ahora, frente al matrimonio de Shirley Jackson con este judío, que pues en realidad no era un judío cualquiera, era Stanley Edgar Hyman, que fue
un crítico literario y un académico de la literatura. Bueno, lo que dice Zoe Heller en la revista New Yorker, que si usted no la conoce es una revista pues de Nueva York y es muy importante por el impacto cultural que tiene. Ahí han publicado a autores supremamente importantes de la literatura, por no decir los más importantes de la literatura, han pasado por la revista New Yorker, y también la New Yorker es muy conocida por sus caricaturas que son muy icónicas. Es más, hay una historia que cuenta que la New Yorker le rechazó un cuento a Gabriel García Márquez y como a los 4 o 6 meses García Márquez se ganó el premio Nobel de Literatura. El caso es que en esa revista Zoe Heller escribió un artículo sobre Shirley Jackson que está supremamente recomendado, simplemente lo tienen que buscar en Google como Shirley Jackson y el New Yorker y les va a salir. El caso es que ahí ella escribe y dice que tal vez, o lo que pasó más adelante, fue que Shirley Jackson replicó esa relación violenta que tenía con su madre, pero ahora con su esposo, que era este señor que les digo que se llama Stanley Edgar Hyman, que lo vamos a ver más adelante porque él es importante por muchas razones y una de esas, por ejemplo, es que él la motivaba constantemente a que siguiera escribiendo. Shirley Jackson y Stanley Edgar Hyman se conocieron en la Universidad de Syracuse. Lo que cuentan es que la autora escribió y publicó su primer cuento que se llamaba Janice y el man lo leyó y después de leerlo dijo: yo necesito casarme con esta señora. El tipo ni siquiera sabía cómo se veía, quién era, no la había visto nunca en su vida, pero dijo: yo necesito casarme con esta señora. Y la buscó, la encontró y le propuso matrimonio. Entonces imagínense lo problemático que puede ser esto, porque para Shirley Jackson, con todos esos problemas por culpa de la mamá, que llegue un tipo como este, que no le importa si ella es linda, fea, gorda o lo que fuere, y que la ve como una escritora con mucho potencial y le dice que se casen. Entonces pues imagínense, obviamente la vieja de una, enamoradísima, dice que sí a todo, y mucho tiempo después, ni siquiera sé si mucho tiempo después, pero cuando ya se casan y empiezan a tener la relación, se entera que, o el tipo le pone esta condición de que él quiere tener una relación abierta en la que él pueda tener relaciones sexuales con otras mujeres o con quien se le antoje, pues, y ella, pues bien, gracias, ella nada. Con el matrimonio ya establecido, la familia empezó a moverse por Estados Unidos, siempre claro por el trabajo de Hyman. Primero estuvieron en Nueva York, época en la que tuvieron su primer hijo y en la que los dos contribuirían al New Yorker. Shirley Jackson con cuentos y Hyman con crítica literaria y artículos académicos. De ahí se fueron a Vermont porque al man le salió un trabajo como profesor en la Universidad de Bennington. Y es allá en Vermont cuando Shirley Jackson empieza a colaborar con revistas como Good Housekeeping y Woman's Home Companion. Lo cual es curioso porque como Shirley Jackson, que tenía estas historias de terror, personajes góticos, que escribía un género tan distinto al que uno se imagina dentro de estas revistas cuya temática eran los temas domésticos y cuyo objetivo o público objetivo eran las amas de casa, pues como una persona como esta sí iba a empezar a escribir artículos para estas revistas. Pero lo cierto es que como escritora Shirley Jackson pues nada más se cambiaba de zapatos y empezaba a escribir estas historias que se basaban, o la realidad es que ella contaba su vida supuestamente casera y decía que era un hogar muy cálido, muy feliz, cuando la realidad es que era todo lo contrario, ¿no? Ella vivía muy deprimida con su matrimonio, pues estaba con un hombre que se la pasaba teniendo relaciones sexuales con muchos de sus estudiantes, por ejemplo, y que tenía, por decirlo así, ese pase libre para hacerlo, mientras Shirley Jackson en realidad no estaba pues muy feliz con ese trato, pero era lo que había. Además, pensémoslo así, estamos hablando de una mujer que peleó toda su vida básicamente contra su madre para no hacerle caso y ahora le tocaba estar subyugada a este hombre que además el régimen del tipo era ponerla a cocinar, a limpiar la casa, a hacer las compras, a criar los hijos, y entre esas funciones del día era que Shirley Jackson lograba sentarse a escribir. La vida igual da muchas vueltas y el tipo era el que traía la plata, pero después Shirley Jackson empezó a hacer plata de verdad con su escritura.
y empezó a poner el pan sobre la mesa. Eso también empezó a molestarle a Hyman porque él sentía que de muchas maneras lo que estaba haciendo Shirley Jackson era eclipsar su carrera como académico y crítico literario. Y eso no era lo único, o sea, cuando ella empezó a traer la plata y a poner el pan sobre la mesa, como les digo, el man era el encargado como de administrar la plata y le daba como, por decirlo así, una mesada a ella y el resto se lo quedaba a él. Entonces, la relación de ellos fue bastante difícil. Hay una película que se llama Shirley, que creo que salió el año pasado, que parte de la vida real de Shirley Jackson, pero tiene mucho de ficción también, hay que decirlo. Hay unos personajes que se inventan para la película que no hacen parte de la vida de Shirley Jackson y Hyman. Y lo que me parece interesante de esa película sobre todo es que nos permite ver la privacidad de la vida de pareja de estos dos y los problemas que tenían. Lo único positivo de Hyman, por lo menos desde este podcast que queremos decir, es que el tipo la motivaba a escribir y menos mal lo hizo porque Shirley Jackson dejó una escritura supremamente potente y llena de terror. Esto nos trae a su obra y a uno de los temas principales que hay en ella, que es la casa o el hogar como lugar principal del terror. ¿Qué pasa con el género de terror? Por lo menos yo lo divido en dos subcategorías que igual pueden ir de la mano. La primera es lo siniestro, que juega con lo raro, por ejemplo la niña de Hereditary con la cara extraña, o los fantasmas, o esos efectos que se pueden buscar para generar ese momento de extrañeza en el público. Lo segundo es lo macabro, que va de la mano, por ejemplo, con el gore en inglés y que nos habla desde esos efectos que provocan reacciones en el lector. Ejemplos de eso, por ejemplo, el cuento de Horacio Quiroga, La gallina degollada, que fue el primero que leí en este podcast y que tiene ese ejemplo de gore porque los hermanos brutos cogen a la hermanita y la asesinan como, pues la degollan como vieron que hacía la empleada doméstica cuando mataba a las gallinas. Aunque si ustedes miran tiene las dos cosas, tiene lo macabro y lo siniestro. Lo siniestro ¿por qué? Porque los personajes, los hermanos, como dice Horacio Quiroga, son unos bobos que quedaron enfermos después de tener una enfermedad y que no pueden hacer nada que no sea sentarse a mirar el sol o imitar a las personas. Entonces eso también hace parte de lo siniestro, tiene las dos cosas, tanto lo macabro como lo siniestro en ese cuento de Horacio Quiroga. Lo gore también es, por ejemplo, la sangre, las vísceras, todos esos efectos que causan como asco o sentimiento de querer quitar la mirada. En Shirley Jackson uno encuentra que muchos de los cuentos suceden dentro del hogar. La casa, si uno mira, es uno de los arquetipos clásicos del terror. Wuthering Heights de Bronte, el hotel en el caso de The Shining de Stephen King, el castillo de Drácula o, para poner un ejemplo mucho más contemporáneo, Mariana Enríquez, que es escritora argentina, que es una tesa y si no la ha leído, no pierda más el tiempo y hágalo. Bueno, la primera vez que yo leí un cuento de ella, un libro de cuentos de ella, ella tiene un cuento que sucede o que unos niños entran en una casa que por fuera parece una forma y por dentro es totalmente distinta. El caso es que después cuando leí su novela más icónica, que es Nuestra parte de noche, esa misma casa que yo había leído en ese cuento, ella se la llevó a la novela, seguramente porque se dio cuenta que funcionaba muy bien también dentro de la novela. El caso de todo esto y lo que pueden ver es que la casa o el hogar es un artefacto muy útil dentro del terror. Y así podría seguir enumerando más casos, pero lo que me parece más interesante es el hecho de que algo que en lo cotidiano uno ve como un lugar seguro puede ser de muchas maneras un lugar lleno de terror. Y es que el terror también está ahí, el terror no solo es los fantasmas, el diablo, las criaturas, que ojo, eso también es, sino que a lo que voy es que el terror también son cosas tan básicas como una casa que por fuera parece una cosa y por dentro es totalmente distinta. Y eso sirve, por ejemplo, para más ejemplos. El hombre o la mujer que por fuera es de una manera, voy a decir cualquier cosa, encantador, pero por dentro tiene estos pensamientos súper oscuros y es un asesino que quiere matar a las personas y que uno como lector o como televidente puede ver eso a través de lo que sea que está viendo, pero los personajes dentro de la obra no lo saben y uno es el que sabe que esta persona es así. También la manzana que por fuera está verde perfecta, pero al morder está llena de tierra. Todas esas cosas que por fuera lucen de una manera y por dentro son muy distintas, pueden ser una gran manera de inducir al terror o crear esa atmósfera que se busca dentro de este género. Con Jackson se siente que de verdad el concepto de familia y de vivir en un hogar es miedoso. Piénsenlo así, ella trae también esto a colación porque seguramente vivir en su hogar cuando ella venía creciendo fue muy difícil.
Fue una historia seguramente de terror para ella y después en su matrimonio con Hyman también seguía como en esta cárcel o lo que yo les decía, cargando el infierno por dentro a todas partes. Lo cierto es que Jackson y en sus relatos es como si siempre en una relación alguna de las dos personas fuera a terminar comiéndose a la otra. No hay lugar para las dos. Las casas también se convierten en organismos vivos en su literatura. Pueden ser hasta personajes principales. Es decir, si usted quiere hacer terror o va a leer una historia de terror que tenga una casa, fíjese cómo funciona la casa dentro del libro y lo más seguro dentro del relato es que usted se dará cuenta que la casa o el hogar también es un personaje principal de la obra. A mí lo que más me resulta una locura es pensar que Jackson, que veía en el hogar una fuente de terror en su vida, no pudiera tampoco salir al mundo exterior, es decir, ella estaba totalmente jodida porque adentro de su casa estaba insegura y afuera, mejor dicho, ni hablar. ¿Por qué digo esto? Porque es que a ella realmente el mundo exterior la aterrorizaba. En una de sus obras más famosas, que es We Have Always Lived in the Castle, ella tiene una frase que dice Mary Catherine Merricat, que es la narradora y protagonista de la novela, que dice: el mundo está repleto de gente terrible. Y fue después de escribir esa novela que les digo, We Have Always Lived in the Castle, en septiembre de 1962, que la autora tuvo una crisis nerviosa y sufrió de agorafobia, lo cual no le permitió salir de casa por más de 6 meses. Un poco lo que le pasó, o por lo menos me pasó a mí, luego de la pandemia, que le decían a uno, bueno, listo, ya puede salir, y yo la verdad no quería volver a salir, ni siquiera porque tuviera miedo de que me iba a enfermar, sino simplemente pura ansiedad social. Lo cierto es que, claro, pues lo de Shirley Jackson era mucho más terrible y serio, tanto así que cuentan que ella se automedicaba con alcohol y anfetaminas, que yo no sé qué tanto sea eso, automedicarse, pero lo cierto es que ella vivía siempre a media caña y pues tomaba anfetaminas. Duró Shirley Jackson, después de escribir esa novela y sufrir de agorafobia, casi 2 años en esas, en los cuales además la tinta se le secó, no pudo escribir nada. ¿Qué hizo ella para volver a escribir? Bueno, empezó a escribir todos los días en un diario y ahí en una entrada dice que para volver a escribir ficción tenía que encontrar un nuevo tono, una nueva manera, y entonces empezó una novela, oiga bien esto, una novela alegre, distinta al horror gótico que estaba acostumbrada a escribir. Y en esta novela alegre, al parecer tenía un personaje, un protagonista, una protagonista que dejaba a su esposo, renunciaba al apellido y se iba a vivir sola con muchos animales. Un poco lo que estaba haciendo Shirley Jackson era ahí proyectar lo que ella soñaba con su vida y no podía hacer porque estaba bajo el yugo de Hyman. Con 75 páginas escritas, Shirley Jackson murió por una falla en el corazón mientras dormía. Eso fue a los 48 años. Ella se murió muy joven. Igual, la novela más famosa de Shirley Jackson es The Haunting of the Hill House Mansion, la cual, según Stephen King, que es el rey del terror en vida, es la obra de terror más importante del siglo XX. Esa novela es hoy en día, por ejemplo, una serie de Netflix que por lo menos la primera temporada es hermosa para ver de corrido y luego no dormir en la noche. Pero como acá no hablamos de novelas sino de cuentos, mejor entremos a sus relatos cortos, que es lo que más me interesa. Jackson se consideraba a sí mismo una bruja, aunque hay que decir que frente a esto Ruth Franklin, que escribió una biografía sobre ella, dice que lo que hacía Shirley Jackson con lo de la brujería, más allá de si lo practicaba o lo estudiaba o lo que fuere, era buscar la simbología o lo que representaba la brujería para la fuerza femenina y su potencia. O sea, lo que Shirley Jackson veía en las brujas era mujeres con esta palabra que hoy en día está tan de moda y que puede ser muy vacía, pero que vamos a usarla, y es: sentía que eran mujeres empoderadas, que no le tenían miedo a la sociedad. Además, añade Ruth Franklin que las historias de brujas que Shirley Jackson guardaba eran historias de mujeres poderosas que iban en contra de las normas sociales, que obtenían lo que deseaban y que podían canalizar al diablo en sí mismas si así lo querían. Ahora, como verán en la historia que les traigo hoy, los temas de Shirley Jackson transcurren en las cocinas, en los pueblos pequeños, en cócteles, y hay en todas estas historias una gran preocupación por cómo la gente lo percibe a uno, cómo uno encaja o no en la sociedad y cómo todos somos de muchas formas
extranjeros. La autora decía que ella solía escribir por neurosis y ansiedad, claro, cómo no, después de todo lo que había vivido, y que cuando era pequeña escribía cuentos que escondía, una vez terminados, en el cajón de su escritorio. Solía pensar, decía ella, que nadie estaba tan sola como ella, y por eso escribía sobre personajes solitarios. Además dice que pensó que estuvo loca o que estaba loca y solía escribir sobre cómo solo las personas sanas, decía ella, son las que terminan condenadas como locas. Además, dice Shirley Jackson, el mundo entero es cruel y está asustado de las personas diferentes. Su cuento más famoso es The Lottery, del cual se cree hoy en día que es una historia tan icónica que ya no es simplemente parte del canon de la ficción estadounidense del siglo XX, sino que además está inmiscuido en el inconsciente colectivo de este país. The Lottery es un cuento que Shirley Jackson escribió y que lo publicó por primera vez en el New Yorker. Y ojo a este dato que me pareció bastante interesante, me pareció una locura, y es que este cuento es el que más cartas ha hecho o ha recibido en la historia de la revista. La mayoría de las personas escribieron para declarar su ira frente al cuento, porque es que es un cuento que no hay forma de que usted lo termine y diga, bueno, no pasó nada, no me hizo nada, no me cambió de ninguna forma. No, el cuento es demasiado poderoso y le pega un tema también que es lo femenino y cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad, por ejemplo, y lo que hace un pueblo contra una mujer. No les quiero contar mucho más para que ustedes lo lean y entiendan un poco a lo que voy, pero lo cierto es que este cuento causó que la gente mandara muchísimas cartas al New Yorker, primero para declarar su ira y su rabia, y segundo porque tenían mucha confusión frente a la historia y el final. Ese cuento es una barbaridad, se los digo. Hágase el favor de leerlo si no lo ha leído, porque es un mecanismo perfecto. Tiene la sorpresa, tiene la trenza de los objetos que se mencionan, tiene una apertura poderosa y un cierre lleno de fuerza que a su vez es abierto. Además, tiene el poder de la simbología que hace que los cuentos no sean planos, sino que cojan mucha más profundidad. En fin, es un cuentazo recomendadísimo para que lo busque. Como casi todos los cuentos que he leído de Shirley Jackson, en realidad la escritura de cuentos de ella es impresionante. No he encontrado hasta el momento un cuento que yo diga, uy, está malo, sino que los que he leído siempre me han dejado algo y me han sorprendido. Y el que les traigo hoy, que se llama El Embriagado, es un excelente ejemplo de eso. Es decir, vamos a ver un cuento en el que nos va a poner dos personajes muy distintos, como una jovencita y un hombre adulto, a tener una conversación que parece ser totalmente común y corriente, pero el terror está en las cosas que esta niña le va a empezar a decir, y la niña juega un poco con el hecho de que representa la juventud y la inocencia, pero las cosas que le está diciendo a este hombre pues no tienen nada de inocente, sino que plantean un mundo muy distinto al que él está acostumbrado a vivir, y lo que él no entiende es por qué esta niña le está hablando de eso cuando las niñas no deberían hablar de eso en una edad como la que está ella, que en realidad son 17 años, tampoco es tan joven, pero para él es bastante curioso y extraño, y el mundo que le empieza a plantear esta niña empieza a hacerle también mucho ruido al personaje. Pero para no tirarles más spoilers, más bien y sin más preludio, entremos a este cuento que, como les digo, se llama El Embriagado, o en inglés The Intoxicated. El Embriagado, por Shirley Jackson. Estaba lo bastante alegre y conocía la casa lo suficiente como para dirigirse a la cocina por sí solo, aparentemente para buscar hielo, pero en realidad para despejarse un poco, pues no era tan íntimo de la familia como para perder el conocimiento en el sofá del salón. Dejó atrás la fiesta sin lamentarse de ello, mientras el grupo en torno del piano entonaba Stardust y la anfitriona charlaba animadamente con un joven de gafas finas y pulcras y expresión hosca. Atravesó con cautela el salón, donde un grupito de 4 o 5 personas sentadas en las sillas rígidas discutía concienzudamente sobre algún tema.
Las puertas de la cocina batieron con brusquedad al empujarlos, y el hombre tomó asiento junto a una mesa blanca esmaltada, limpia y fría al contacto de su mano. Dejó el vaso en un buen lugar del dibujo verde y, al alzar la vista, descubrió una jovencita que lo observaba especulativamente desde el otro lado de la mesa. «Hola», dijo, «¿tú eres la hija?» «Soy Eileen», respondió ella. Sí, la muchacha le pareció fofa y mal formada. «Son las ropas que llevan hoy las jóvenes», se dijo nebulosamente. Llevaba el cabello en 2 trenzas que le caían a ambos lados del rostro, tenía un aspecto joven y fresco y no estaba vestida de fiesta, llevaba un suéter púrpura y su cabello era oscuro. «Tu voz suena agradable y sobria», comentó, dándose cuenta de que era algo que no debía decirse a una chiquilla. «Estaba tomando una taza de café», dijo ella. «¿Le apetece una?» El hombre estuvo a punto de echarse a reír, pues advirtió que la joven esperaba estar actuando con inteligencia y habilidad ante un grosero borracho. «Creo que sí, gracias», respondió. Hizo un esfuerzo por fijar la vista. El café estaba caliente y cuando ella le puso delante una taza diciendo «Supongo que lo querrá solo», él colocó la cara sobre el vapor y dejó que éste le entrara en los ojos con la esperanza de que lo ayudara a aclarar la cabeza. «Parece una fiesta estupenda», dijo la muchacha sin añoranza. «Por lo que se oye, todo el mundo debe estar pasándola en grande. Es una fiesta estupenda». Empezó a tomar el café hirviente con deseos de decirle a la joven que ella lo había ayudado. Fijó la vista en ella y sonrió. «Me siento mejor», declaró, «gracias a ti». «En la otra sala debe haber mucho calor», respondió ella en tono sedante. Esta vez el hombre se rió abiertamente y ella frunció el ceño, pero le advirtió que la muchacha lo disculpaba y añadía: «Arriba hacía tanto calor que se me ha ocurrido bajar a sentarme un rato». «¿Estabas durmiendo? ¿Te hemos despertado?» «Estaba haciendo los deberes», respondió ella. Él volvió a mirarla, imaginándola sobre un fondo de redacciones y cuidadas caligrafías, de libros de texto deteriorados y risas entre los pupitres. «¿Vas a la universidad?» «Me falta un año». Pareció esperar a que él dijera algo, luego añadió: «Perdí un año cuando tuve la pulmonía». Al hombre le costó encontrar algo que decir, preguntarle por los chicos, hablar de baloncesto, de modo que fingió prestar atención a los ruidos lejanos procedentes de la parte delantera de la casa. «Es una fiesta estupenda», repitió vagamente. «Supongo que le gustan las fiestas», apuntó ella. Sin habla, él se quedó mirando su taza de café vacía. Sí, suponía que le gustaban las fiestas. El tono de voz de la muchacha había sido de leve sorpresa, como si después de aquello solo esperara de él que se declarara partidario del circo romano, con gladiadores enfrentados a fieras salvajes, o comprensivo con el solitario baile en círculo de un loco en un jardín. «Casi te doblo la edad», se dijo el hombre, «pero no hace tanto tiempo que yo también hacía mis deberes en casa». «¿Juegas baloncesto?», inquirió él. «No», respondió ella. El hombre recordó con irritación que ella estaba en la cocina antes de que él entrara, que vivía en la casa y que él estaba obligado a darle conversación. «¿Qué deberes estabas haciendo?», preguntó. «Una redacción sobre el futuro del mundo», dijo ella y sonrió. «Suena estúpido, ¿verdad? A mí me parece una estupidez». La gente de la fiesta hablaba de eso mismo. «Esa es una de las razones de que me haya refugiado aquí». Advirtió que ella pensaba que no era en absoluto una de las razones para que se hubiera refugiado allí y se apresuró a añadir: «¿Y qué escribes sobre el futuro del mundo?» «En realidad no creo que tenga mucho futuro», dijo ella, «al menos tal como están las cosas hoy en día». «Es una época interesante de vivir», replicó él, como si todavía estuviera en la fiesta. «Bien, al fin y al cabo, no es como si no lo supiéramos por adelantado». Él la miró un momento. La muchacha miraba con aire ausente la punta de su bota de cuero y movía el pie con suavidad adelante y atrás, siguiéndolo con la vista. Realmente es una época espantosa si una chica de 16 años tiene que pensar en cosas así. En mi época, pensó en añadir irónicamente, las chicas no pensaban en otra cosa que en cócteles y besuqueos. «Tengo 17 años», la muchacha alzó la vista y le sonrió otra vez. «Hay una diferencia terrible. En mi época», dijo él con exagerado énfasis, «las chicas no pensaban en otra cosa que en cócteles y besuqueos». «Ahí está en parte el problema», respondió ella con seriedad. «Si la gente se hubiera asustado de verdad, sinceramente, cuando ustedes eran jóvenes, hoy no estarían tan mal las cosas». Su tono de voz resultó más punzante de lo que pretendía. «En mi época», y le dio parcialmente la espalda a la muchacha, como para indicar el escaso interés de un adulto que se muestra condescendiente con un niño. «Supongo que creíamos estar asustados. Supongo que todos los chicos y chicas de 16, de 17 años creen que están asustados.
Forma parte de una época que es preciso pasar, como la de volverse loca por los chicos. Siempre me pregunto cómo será. La chica habló con voz muy clara, muy suave, mirando un punto de la pared detrás de él. No sé por qué. Creo que las iglesias caerán primero, antes incluso que el Empire State Building. Y luego todas las grandes casas de apartamentos junto al río, deslizándose lentamente hacia el agua con sus inquilinos en el interior. Y las escuelas, tal vez en mitad de la clase de latín, mientras estemos leyendo a César, bajó los ojos hasta el rostro del hombre, contemplando con una aturdida excitación. Cada vez que empezamos un capítulo de César, me pregunto si será ese el que nunca llegaremos a terminar. Puede que nosotros, en nuestra clase de latín, seamos la última gente del mundo en leer a César. Eso sería estupendo, intervino él con aire pícaro. Yo odiaba a César. Supongo que todo el mundo, cuando es joven, odia a César, replicó la muchacha con frialdad. El hombre aguardó un minuto antes de decir: creo que es un poco tonto por tu parte llenarte la cabeza con toda esa basura morbosa. Cómprate una revista de cine y cálmate. Podré conseguir todas las revistas de cine que quiera, insistió ella. Los vagones del metro se saldrán de las vías, ¿sabe? Y todos los kioscos de revistas quedarán aplastados. Se podrá coger todas las barras de caramelo que una quiera, y las revistas, y los lápices de labios, y las flores artificiales del almacén, y los vestidos de todas las grandes tiendas arrojados en plena calle, y los abrigos de pieles. Espero que queden abiertas de par en par las tiendas de licores, dijo él, empezando a impacientarse con la joven. Si sucede lo que dices, entraré en una y me agenciaré una caja de coñac y nunca volveré a preocuparme de nada. Los edificios de oficinas serán simples montones de ladrillos rotos, continuó ella con sus ojos enérgicos fijos aún en él. Si hubiera un modo de saber con exactitud en qué momento sucederá. Entiendo, dijo él, estoy de acuerdo con el resto, entiendo. Después, las cosas serán distintas, continuó ella. Todo lo que hace que el mundo sea como es ahora desaparecerá. Tendremos nuevas normas y nuevos modos de vida. Tal vez exista una ley para que no vivamos en casas, de modo que nadie pueda esconderse de los demás. ¿Sabe? Tal vez exista una ley para evitar que todas las escolares de 17 años aprendan a tener sentido común, replicó el hombre, poniéndose en pie. No habrá escuelas, afirmó ella de plano. Nadie aprenderá nada, para evitar a volver el punto en que estamos ahora. Vaya, dijo él con una risita, haces que suene muy interesante. Lástima que no esté allí para verlo. Se detuvo con el hombro apoyado en la puerta batiente que daba al comedor. Sentía terribles deseos de decir algo adulto y mordaz, pero al mismo tiempo tenía miedo de demostrar a la joven que le había prestado atención, que cuando él era joven la gente no decía aquellas cosas. Si tienes problemas con el latín, dijo por último, te echaré una mano con gusto. Ella lanzó una sonrisa que lo desconcertó. Aún hago mis deberes para la escuela cada noche, declaró. De vuelta en el salón, los invitados deambularon achispados a su alrededor. El grupo junto al piano cantaba ahora Home on the Range y la anfitriona charlaba animadamente con un hombre alto y elegante vestido con un traje azul. Encontró al padre de la muchacha y le dijo: acabo de mantener una conversación muy interesante con su hija. La mirada del anfitrión recorrió rápidamente la estancia. ¿Con Eileen? ¿Dónde está? En la cocina. Está con su latín. Gallia est homina divisim parte 3, citó el anfitrión sin entonación. Ya sé, una chica realmente extraordinaria. El anfitrión movió la cabeza, apenado. Los jóvenes de hoy, murmuró. Este sexto capítulo de Literatus fue posible gracias a Chocolatra y a dos usuarias que compraron brownies melcochudos y que de seguro ya se los comieron, que fueron Marta Romero y Juanita Castañeda. En este capítulo hablamos de Shirley Jackson y leí en voz alta su cuento El Intoxicado. Si a usted, por ejemplo, le gusta lo que está oyendo o le gustó este episodio, recuerde seguirme en Spotify, darle follow a este podcast de Literatus, y si quiere hablar de algún tema o quiere hablar de otro autor o quiere proponerme algún autor para este mes de terror en octubre, ya saben que me pueden encontrar en Twitter como @Federico Baraya. Los espero para hablar sobre lo que quieran alrededor de la literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán y nos oímos en el siguiente episodio, es decir, la siguiente semana, con un nuevo autor de terror para seguir llenando octubre de este género que es tan increíble.